el Señor ha preparado algo muy especial para tu vida, para mi vida en esta mañana. Lucas 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén y amén. Estas eran palabras de Juan el Bautista, diciendo claramente que después de él vendría uno más grande, uno más poderoso, que era Jesucristo, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y ese rey, ese soberano, ese alto y sublime, poderoso, obviamente era Jesucristo el Señor. Era Dios haciéndose hombre, era Dios encarnándose y tomando forma de hombre para venir y vivir como cualquiera de nosotros acá en la tierra. Pero la palabra nos deja ver que Él era poderoso, que Él era sublime, que Él era más grande que cualquier otro. Y cuando tú y yo pensamos en la palabra poderoso, estamos pensando en alguien que tiene poder y poder sobre los que aparentemente tienen poder. El Señor tiene el poder absoluto para hacer de lo imposible algo posible. El Señor tiene el poder para hacer cosas grandes, cosas maravillosas en tu vida, cosas que tú no llegaste a imaginar en ningún instante, en ningún momento. Dios tiene el control absoluto y tiene el poder de hacerlo. Lo único que tú tienes que hacer, mi amado, es creer fielmente que Él lo puede obrar. Pero la pregunta para todos nosotros en esta mañana sería: ¿tú crees realmente que Dios es poderoso? No son solo palabras que deben salir de tu boca. Es algo en lo cual tú debes creer en tu corazón fielmente, que Dios es poderoso para hacer lo imposible realmente, ¿sí? Posible en tu vida. Hay cosas que humanamente para nosotros son imposibles de llevar a cabo, pero realmente el Señor será capaz de hacer eso imposible en tu vida. Es la fe, es la convicción que debe haber en nuestros corazones fielmente, de que el Señor logrará hacer eso sobre cada una de nuestras vidas. Pero la Escritura es clara al mostrarnos por qué Dios es poderoso. Y yo quiero mostrarte hoy, a través de la palabra, lo que la Escritura dice frente a este tema, frente al poder de Dios, o para qué es poderoso el Señor, cómo obrará en nuestras vidas fielmente. Por eso quiero que vayas inicialmente al libro o a la carta de los Romanos, el capítulo 4. Vamos a estar observando el verso 20, Romanos 4, verso 20. Dice la Escritura: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén y amén. La palabra está mostrando aquí fielmente el ejemplo de Abraham y está diciendo que la fe que Abraham tuvo lo llevó a creer realmente, sí, que Dios era poderoso. Mira lo que dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué había prometido el Señor a Abraham? Que le daría un hijo, sería el hijo de la promesa. ¿Sí? Con casi 100 años, Dios le estaba prometiendo a Abraham que su esposa y él iban a concebir una criatura, que realmente Dios les iba a entregar ese hijo en el cual habría descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y la palabra está mostrando, aquí Pablo es el que está haciendo esta narración y está diciendo fielmente, él estaba plenamente convencido, no dudó. Dice el verso 20, tampoco dudó. Es decir, que Abraham siempre tuvo una fe, una convicción de lo que el Señor le había prometido. Dios tenía el poder realmente para cumplir eso sobre tu vida. No importa que tus ojos estén viendo totalmente lo contrario en estos momentos. Créeme que si Dios ha prometido algo sobre tu vida, el mismo Rey de Gloria cumplirá fielmente en tu vida cada una de las promesas que el Señor ha dado. ¿Qué tienes que tener tú? Mira lo que dice el verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y el verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada
por justicia. Es decir, no solamente esa fe le sirvió para creer que Dios traería el cumplimiento de la promesa, sino que esa fe lo justificó delante de Dios. En ese momento la fe lo llevó a ser justificado delante de Dios, así como nuestra fe en Cristo Jesús nos lleva a ser justificados delante del Padre. Tú tienes que creer que tienes un Dios poderoso y que las promesas que el Señor ha entregado en tu vida a través de su palabra, Él las cumplirá por difícil que se vean, por difícilmente que tú puedas ver que está sucediendo sobre tu vida algo, algún conflicto, alguna prueba dura. Dios cumplirá la promesa que Él te hizo. Y quiero que pienses en Abraham, con casi 100 años, 99 años, y Dios le estaba diciendo: tu esposa va a concebir. ¿Y de quién iba a concebir? Pues de Abraham. Humanamente eso era imposible de que sucediera, pero Dios lo había dicho. Y si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. Y es la convicción que todos nosotros debemos tener, de que realmente Él cumplirá la promesa. Él dirá exactamente lo que sucederá en el momento indicado, porque Él es el Dios poderoso. Él tiene poder. Él tiene poder, mi amado hermano. Él tiene poder para obrarlo, Él tiene poder para hacerlo. Lo único que tú tienes que hacer es creer fielmente en la promesa del Señor. ¿Cuántas promesas el Señor ha entregado sobre tu vida? ¿Cuántas de ellas has creído que Dios tiene el poder para hacerlo? Cuando tú dices que eres cristiano, cuando tú dices que crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, no solamente son palabras que salen de tu boca. A partir de ese momento empieza una carrera en la fe, una carrera donde tú tienes que mirar a ese Dios poderoso que está en los cielos y en la tierra, que tiene el control absoluto de todas las cosas. Es donde su iglesia debe empezarlo a ver como ese Rey grande y poderoso. Cuando a Juan el Bautista anunciaba de él, él decía: viene detrás de mí uno más poderoso, uno realmente poderoso. Porque Jesús tenía el poder absoluto, porque Jesús hizo cosas que ningún ser humano obviamente habría hecho sobre la faz de la tierra ni haría. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él abrió los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, levantó a los paralíticos, hermano, porque Él tenía el poder y tuvo el poder para traer la palabra y para dar salvación a muchos de los que creían en Él y en la predicación que Él estaba entregando. Cada promesa que el Señor ha hecho sobre tu vida, tú debes creer fielmente que Él cumplirá fielmente lo que te ha dicho. Pero tú lo debes empezar a ver a Él como el Dios todopoderoso. Tú lo debes empezar a ver a Él realmente como ese Dios que todo lo puede, que todo lo hace. Tú debes creer fielmente que el Señor hará esto. Tú debes creer fielmente que el Señor estará en control absoluto de tu vida, hermano. Que el Señor tomará ese control y obrará sobre tu vida grande y poderosamente. Cree a la promesa que el Señor te ha entregado, cree fielmente a lo que el Señor ha dicho sobre tu vida, cree fielmente a lo que Dios está trabajando y haciendo en ti. Porque el enemigo querrá hacerte dudar de ese Dios poderoso. Si hay un pueblo que se humilla delante de Dios, Dios responderá, Él oirá desde los cielos, responderá, sanará nuestra tierra, porque tenemos un Dios poderoso. Porque tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y eso es lo que la iglesia debe creer, y esa es la fe en la que todos nosotros debemos entrar. Mira lo que dice Romanos 14, verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén y amén. Nosotros somos esclavos de Cristo, somos servidores del Dios viviente. Hemos creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y aquí Pablo está exhortando a la iglesia diciéndoles: ustedes, porque juzgan al criado ajeno. Para su propio Señor, éste estará en pie o habrá caído. Pero él afirma y dice: pero él estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sabes qué está mostrando aquí la palabra? Dios tiene poder en nuestras vidas para permitir y hacernos estar firmes en Él.
delante de nuestro Rey, delante de nuestro Salvador. El enemigo intentará colocar muchas trampas sobre tu vida, pero tú debes permanecer firme, firme, mi amado. Firme en la voluntad, firme en el propósito de Dios. Debes estar firme fielmente. No te puedes soltar de la mano del Señor, porque el diablo tratará de venir a hacerte tambalear y hacerte caer, pero tú debes saber que realmente tú sigues firme por el propósito, por la voluntad del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy dile al Señor gracias. Gracias, mi Dios, gracias porque yo permanezco firme solo por ti. Muchas son las tentaciones del enemigo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú te sometes a Dios, como dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo huirá en la medida en que tú y yo nos sometamos a Dios, en la medida en que tú y yo permanezcamos firmes en la voluntad de Dios. Hoy tienes que rendir tu vida al Señor. Muchos llegan a caer, a fallar. Y cuando hemos fallado y cuando hemos caído, precisamente fue porque nos alejamos y nos apartamos de Dios. Y fue cuando el enemigo tomó ventaja y sencillamente hizo que nuestras vidas fuesen tentadas y le fallásemos a Dios. La palabra está mostrando claramente que Dios es poderoso, que el Señor es poderoso para hacer que estemos firmes. Lo que me impacta es que la palabra dice, pero estará firme. Es una afirmación donde el apóstol está diciendo, no importa las tentaciones que vengan, si hay alguien que realmente esté en Cristo, este va a permanecer firme en la voluntad de Dios, va a llegar hasta el final, va a llegar a la meta, va a llegar a la vida eterna, él permanecerá en su fe en Cristo Jesús. Tú y yo debemos entonces permanecer aferrados al Dios poderoso, él tiene el poder para hacerlo. Hoy Dios nos está hablando que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios poderoso. Y es poderoso, hermano, como lo hablamos, para hacernos permanecer firmes en Él, en su voluntad. Como lo decíamos en el punto anterior, Él es poderoso para cumplir cada una de sus promesas. Él tiene el poder para hacerlo. Si Él te dijo algo, créelo. Tú vas a permanecer firme, tú no te vas a desviar del camino, solo sujétate a la voluntad de Dios, solo permanece fiel a la voluntad del Señor y Dios obrará sobre tu vida. Algunos tienen temor porque sienten la acechanza del enemigo, la duda, la incertidumbre, la incredulidad puede llegar a venir, pero ahí es donde tú te tienes que tomar de la mano del Señor y decirle, yo quiero permanecer firme, Señor, en tu voluntad, firme en lo que tú quieres. Firme en tu palabra, firme, Señor, en tus propósitos sobre mi vida. Iglesia, permanece firme. Dios estará contigo. El Señor estará allí a tu lado. Él te llevará de su mano. Solamente sujétate a Dios. Solamente sométete. Que Él sea realmente el fundamento de tu vida. No confíes en tus propias fuerzas, como el Señor nos lo hablaba ayer. Sino permite realmente que el Espíritu Santo de Dios te tome y te guíe. Si alguno se siente débil en este momento, si alguno siente que la duda le ha tomado, hoy dile al Señor, hoy yo me aferro a ti como ese pámpano, a esa vid, porque quiero dar fruto, Señor, porque quiero permanecer en ti, Señor, quiero que mi fruto permanezca y abunde y sobreabunde para la gloria y para la honra tuya. Tenemos un Dios poderoso que nos está prometiendo en esta mañana que realmente podremos permanecer firmes, que realmente podremos estar tomados de la mano del Señor. Dios es fiel, hermano, créeme. Dios está allí contigo, Él no te va a soltar de su mano. No dejes que el diablo zarandee tu vida. Solo ruega al Señor por tu vida. Solo ruega al Señor para que Dios haga la obra en tu vida. No te sueltes de la mano del Todopoderoso. Quiero que mires segunda carta a los Corintios, capítulo 9, el verso 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra. Amén y amén. ¿Para qué es poderoso el Señor? ¿Qué nos dice la palabra? Aquí la Escritura está mostrando que Dios es poderoso para hacer que en sus hijos abunde toda gracia. Y que esa gracia, como lo dice al final del pasaje, dice para que nosotros abundemos en toda buena obra. Él está mostrando aquí, está diciendo la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Es decir, que Dios es poderoso para dar a tu vida, ¿sí? Por eso dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos en toda buena obra. Es decir, que aquí la palabra me está mostrando tres cosas. Una, me está diciendo realmente que puedo recibir el poder del Señor, que yo puedo ver el poder de Dios sobre mi vida, viendo claramente la gracia de Dios que Él coloca en mi corazón, que Él me dará todas las cosas, todo lo que yo necesite, todo lo que sea necesario, pero me lo dará para que yo pueda glorificar a Dios y abundar en toda buena obra. Qué precioso es el Señor. Dios me está diciendo que no debes temer, que tienes un Dios poderoso, que ha derramado de su gracia sobre tu vida, de ese regalo que tú no mereces. Hemos recibido la gracia de parte de Dios en medio de su salvación. Tenemos gracia para el oportuno socorro. Es decir, que cuando tú estés necesitado de Dios, tú puedes clamar al Señor y el Señor dice que hallaremos gracia para ese oportuno socorro. Oportuno, es decir, que el Señor nunca llegará tarde. El Señor llegará en el momento exacto, en el momento preciso sobre tu vida. Y tú podrás hallar la bendición de Dios porque Él es el Dios todopoderoso, pero además de eso me dice que Él es poderoso porque proveerá, te dará todo lo necesario, te dará todo lo suficiente. Y de esa misma manera, tú vas a abundar en todo lo bueno de Dios, en todo lo correcto delante del Señor. Tienes un Dios poderoso que está sentado en su trono, que está proveyendo para su iglesia, que está proveyendo para cada uno de sus hijos. Tienes un Dios poderoso que te hará abundar en toda buena obra, para que siempre hagas lo correcto delante de Dios, para que siempre hagas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios poderoso. Pablo lo está diciendo aquí claramente a la iglesia en Corinto y les está diciendo, Él lo hace, Él lo obra. Y dice, verso 9, mira esto, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es decir, que Dios bendice tu vida para que a la vez tú puedas bendecir la vida de otros. Si tú crees en el poder de Dios, cree en esta hora que Dios va a proveer para tu vida, que la gracia de Dios estará sobre ti, pero que de la misma manera, por ese poder de Dios, aún tú vas a poder bendecir a otros. Ese es el Dios en el que tú debes creer, en el Dios que te da, pero para que de la misma manera tú puedas bendecir a otros. Si tú lo crees de esa manera, tú vas a empezar a ver los cielos abiertos, vas a empezar a ver la misericordia, la gracia de Dios sobre tu vida. Debes creerlo. Yo no quiero que tú mires a Dios como un Dios que no puede hacer las cosas, como a un Dios que le queda difícil hacer algo. Cuando el Señor estaba anunciando el nacimiento, precisamente la concepción de Isaac, Él le dijo a Abraham y a Sara, ¿hay acaso algo difícil para Dios? No lo hay. Para Dios todo es posible y ese es el Dios en el que tú tienes que creer. La circunstancia adversa es lo que te lleva realmente a confiar y a depositar tu fe plenamente en el Señor. Y ahí es donde debes descansar en las promesas de Dios, creer que Él es poderoso para cumplirlas, creer que Él realmente dará cumplimiento fiel a todo lo que te ha dicho. Y como lo estamos viendo aquí a través de la Escritura, que Él sencillamente por su gracia, sí, en ese poder te dará todo lo suficiente, todo lo necesario para que tú puedas abundar en toda buena obra. Es necesario que tú lo creas de parte del Señor, es necesario que tú lo creas fielmente de parte de Dios. La pregunta para ti es en esta hora, ¿tú crees que Él es ese Dios todopoderoso en tu vida? ¿Tú crees que Él es ese Dios grande y majestuoso en tu vida? ¿Que está haciendo y que está obrando? Mira lo que dice la carta a los Efesios, el capítulo 3, el verso 20. Efesios 3, verso 20.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cuando el apóstol Pablo está hablando del amor de Cristo que excede a nuestro conocimiento, que no lo podemos entender con nuestra mente o encerrarlo en nuestras cabezas, dice ese que es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Este pasaje es poderoso, porque la palabra me está diciendo que todo lo que tú pidas, ese Dios de gloria, ese Dios de poder, ¿sí? Él hace aún más abundantemente de lo que tú le has pedido o aún de lo que tu mente ni siquiera ha llegado a comprender. Ahí mostramos el poderoso. Ahí mostramos al Dios grande, al Dios sublime. Es decir, que todo lo que tú le estás pidiendo, Dios tiene tanto poder que lo que tú le estás pidiendo siempre será poco para lo que Él puede hacer y obrar en tu vida. Y por eso el apóstol dice, Él realmente hará todas las cosas mucho más abundantemente. Mira hasta dónde lo lleva Él, mucho más abundantemente. Si la palabra abundancia es harto, Él está diciendo mucho más abundantemente. El poder de Dios, la gloria de Dios irá mucho más allá. Por eso el profeta Isaías, hablando por el Señor, decía claramente que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos van más allá. Es ver la gloria de Dios, es ver el poder de Dios, es darnos cuenta que tenemos un Dios poderoso, que cuando tú le clamas, Él tiene el poder para darte mucho más. Pero ¿qué tiene que hacer el hijo, la hija de Dios? Tiene que creer fielmente que Él es el Dios poderoso. Pablo lo creía. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Y dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál era el poder que actuaba en los apóstoles? Pues era el poder de Dios. Era el poder de Dios sobre la vida de ellos, porque eran hombres de fe, porque eran hombres que caminaban en la verdad, en la palabra. Y él termina diciendo acá, Él sea la gloria en Cristo Jesús, al Dios Todopoderoso, por todas las edades, es decir, por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, ese Dios poderoso. Y dice, amén, así sea. Tú tienes que entender que tienes ese Dios poderoso. Cualquier dificultad, cualquier prueba, cualquier enfermedad, cualquier problema económico, cualquier problema en la familia, con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, Dios tiene el poder para obrar, pero lo que su iglesia tiene que hacer es creer. No creer en el hombre, debes creer en Dios, que Dios tiene el poder para obrar en el corazón de los hombres, que Dios tiene el poder para cambiar las vidas, para transformar los corazones. Ese es el Dios poderoso en el que tú has creído, en el que tienes que mostrar realmente que cuando tú clamas a Él, Él te dará más abundantemente. Ojalá subrayes esto allí en tu Biblia. Porque cada vez que tú vayas a orar de ahora en adelante, recuerda esta palabra y dile, Señor, lo que te estoy pidiendo es poco, porque tú darás más abundantemente según tu voluntad en mi vida. Es precioso saber que tenemos un Dios poderoso, es precioso saber que tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Mira lo que dice allí la escritura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ojo con esto. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén y amén. Qué poderoso es esto. Nuevamente el que está hablando es el apóstol Pablo. Y él está diciéndole a su discípulo, a Timoteo. Vamos a leer un poco del contexto para que tú y yo lo entendamos. Mira lo que dice aquí la palabra. Verso 10.
pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual, y aquí viene la parte clave, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién había creído el apóstol Pablo? Al Señor Jesucristo. Y estos títulos que él muestra acá no era para vanagloriarse, no era para tratar de enorgullecerse delante de Timoteo ni de los demás. Solamente le está diciendo todo lo que yo estoy viviendo a causa de Cristo, la persecución que él estaba viviendo, la aflicción que él estaba viviendo, y dice, no importa, yo no me avergüenzo a causa de esto, porque yo sé a quién he creído. ¿Tú sabes a quién le has creído? ¿Tú sabes quién es tu Dios realmente? ¿Tú sabes quién es tu Señor realmente? Ahí es donde tú debes depositar tu fe, tu confianza en el Señor. Y mira lo que él dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, él estaba diciendo claramente, no me avergüenzo del Señor, no me avergüenzo de mi fe en Cristo, sé que él me llevará hasta el final. ¿Cuál era ese depósito, esa fe que él ha guardado, guardaría, ¿sí? Y tendría que seguir guardando hasta el día en que el Señor viniese por él o por la iglesia? Era una fe esperanzadora, era una fe que lo llevaría realmente a ver la gloria del Señor. No importaba lo que sucediera sobre la vida del apóstol, no importa lo que pase sobre tu vida, tu fe te debe llevar a saber que Él es Dios poderoso, Dios grande. Es un Dios en el cual tú puedes haber creído y confiado fielmente, y el Señor jamás, jamás te dejará en vergüenza, porque Él te mantendrá firme, como lo hablamos en un punto anterior, porque Él es poderoso, porque tu fe no va a faltar. Tienes que seguir confiando en Él, tienes que seguir depositando tu fe en Él. Dile, Señor, guarda ese depósito de fe hasta el final, para el día de tu venida, hasta el día en que tú decidas quitarme de esta tierra, que mi fe no falte. Pablo era un convencido fielmente de quién era Cristo en su vida. Fue un hombre fuerte, fue un hombre aguerrido, valiente, predicador de la palabra. No importaban las luchas que él tuviera, él siempre depositó su fe, su confianza en Dios. Lo que hablaba aquí no lo hablaba por hablarlo, no se lo decía a Timoteo solamente por animarlo, era algo que él estaba viviendo. Tu fe realmente impactará en otros, tu fe contagiará a otros a creer realmente en Cristo. Cuando ven un varón, una mujer lleno del Espíritu Santo, que pese a lo que ha sucedido en su vida, ese varón, esa mujer sigue en pie, eso llevará a muchos a seguir a Jesucristo. Tú tienes que seguir confiando en el amor de Dios sobre tu vida. Tú tienes que seguir confiando en que el Señor estará contigo. No te avergüences de tu fe en Cristo. No te avergüences de haber creído y de haber colocado toda tu confianza plenamente en el Señor. Gloria al Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 18. Mira lo que dice acá la Escritura. Carta a los Hebreos, capítulo 2, el verso 18. Hoy estamos hablando del Dios poderoso que tenemos. Hebreos 2:18. Pues en cuanto a él mismo padeció, siendo tentado, hablando de Jesucristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pasaje grande, poderoso para nuestras vidas. Cuando el autor de la carta está hablando de esto, le está diciendo, Cristo mismo padeció, Cristo mismo fue tentado, no conoció pecado, obviamente, pero Jesús fue tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice la Escritura que allí estuvo 40 días, 40 noches, y al cabo de ese tiempo tuvo hambre, y la Escritura dice que vino el tentador para tentarlo, pero que Jesús resistió firme ante las acechanzas del maligno. Y dice la Escritura fielmente que al terminar ese instante de tentación, el diablo le dejó por un tiempo. Quiere decir la Escritura que después de ese tiempo el diablo volvió para tratar de tentar
a nuestro Señor Jesucristo, pero él permaneció firme en la voluntad de su Padre, sin fallarle a Dios. Y por eso es que este texto dice fielmente, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. ¿Cuál fue ese padecimiento del que está hablando aquí la palabra? Frente a la tentación. La palabra entonces está mostrando que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso Él es poderoso, porque Él socorre a todos sus hijos en medio de la tentación, en medio de lo que el enemigo quiera hacer. Ahí está nuestro Dios socorriéndonos, por eso Él es poderoso. Porque Él nos puede ayudar a salir en victoria en medio de la tentación, en medio de lo que el enemigo quiera hacer sobre nuestras vidas. Cuando el enemigo te quiera sacar del camino, ahí estará el Señor fortaleciendo tu vida, tomándote de su mano para llevarte hasta el final y llevarte en la victoria en la que el Señor quiere que tú estés. Cada vez que seas tentado, clama a Dios, pídele al Señor que socorra tu vida. Dile al Señor, no dejes que el diablo me tiente con duda, con incredulidad en mi corazón, con ira, con contienda, con mentiras, con deseos en la carne. Pídele al Señor que Él sea el que te socorra fielmente en medio de esa tentación. Dios es poderoso, iglesia. Tienes un Dios poderoso. Solo tienes que buscarlo a Él, para que Él venga, para que Él te ayude, para que Él te fortalezca y en lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana, nosotros podamos entender fielmente que realmente Él cumplirá esas promesas, que Él tiene el poder para cumplir cada una de las promesas que ha hecho sobre nuestras vidas, que Él será poderoso para que tú permanezcas firme hasta el final en tu caminar en Cristo, para que no te desvíes, hermano, realmente del camino, sino puedas ser llevado en bendición, que Él es poderoso para que abundes en la gracia del Señor con el fin y teniendo en cuenta que recibirás todo lo suficiente para que puedas abundar en toda buena obra. Él tiene el poder para proveer para tu vida. Él tiene el poder para darte lo que tú realmente necesites. Que tú entiendas claramente que cada vez que ores, nuestro Dios será poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y aún entendemos, porque reconocemos que tenemos a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Que entiendas fielmente que tienes un Dios poderoso que realmente te llevará a guardar tu fe hasta el final, que no te debes avergonzar de la fe que has puesto en Cristo Jesús y que cuando el tentador venga sobre tu vida, tú permanecerás fiel, firme ante las tentaciones del enemigo, porque tienes un Dios poderoso que siempre vendrá a socorrerte. ¿Por qué no oramos en esta hora y le damos gracias al Señor? Le damos honor y gloria a nuestro Rey. Bendito eres tú, Señor. Alabemos el nombre de nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Cántalo conmigo y díselo al Señor. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Él está allí contigo, aquí conmigo. Aleluya. Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Sí, Señor, bendito es tu nombre. Aleluya. Santo, Santo, eres tu Dios poderoso.
digno eres tú, oh digno eres tú eres santo, santo, eres tú Dios, poderoso, digno eres tú, digno eres tú eres santo, 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 eres tu Dios, eres tu Dios, poderoso, díselo al Rey, digno eres tú, digno eres tú eres santo. Señor, hoy damos honor y gloria a ti, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo hace. No permitas que nuestra fe falte. Hoy creemos que tú nos ayudarás, que tú nos sustentarás, que como el Dios todopoderoso cumplirás todas tus promesas en nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Es por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. No lo olvides, mi amado. Tienes un Dios poderoso. Cree en lo que el Señor te ha dicho en esta mañana. Confía en tu Dios porque Él está sentado en su trono y tiene el poder absoluto de hacer de lo imposible algo posible, iniciando por la salvación que llegará sobre cada vida cuando la fe de cada varón y cada mujer se apuesta en Cristo Jesús. No olvides compartir este mensaje, que la palabra llegue a muchas más vidas. Si hay alguien que no tenga esta red social, compártelo por YouTube en Iglesia Mijca, MIJCA, para que la palabra de Dios llegue a muchos más corazones y muchos reconozcan que Jesús es el Señor y el Salvador de toda esta tierra, de toda esta humanidad. Un abrazo grande, poderoso. Siéntate, clama a Dios, dobla tus rodillas, que realmente el Dios de gloria se manifieste sobre tu vida, porque tenemos un Dios poderoso, poderoso, poderoso. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grandemente.